Muy buenas a todos. Vamos ya con el último vídeo de la serie de la carga electrónica. En este vídeo vamos a ver teoría, cálculos y componentes. Antes de empezar, quería agradecer a un suscriptor, concretamente a Walter Valdivia, la sugerencia que me hizo de hacer una PCB para que cualquiera pudiera fabricarse esta carga electrónica. He de decir que me pareció una gran idea y he estado trabajando en ello. Así que os voy a dejar en la descripción del vídeo un link para que podáis descargaros la plantilla. Esta PCB que he hecho os va a permitir fabricaros mi carga electrónica, si es que queréis hacerla, o una carga electrónica más sencilla, de tal manera que vais a poder implementar uno o dos MOSFET o alimentarla directamente con corriente continua de 15 voltios. Así pues, vamos a empezar con el vídeo porque ya os aviso que va a ser un vídeo largo. Como podéis ver, lo primero que nos encontramos es la entrada de 230 voltios y tenemos este fusible. Este fusible es muy sencillo de calcular sabiendo que la potencia del primario del transformador es igual a la potencia del secundario de ese transformador. Así pues, lo único que tenemos que saber es cuándo se produce el mayor consumo. Y en este caso es cuando se conectan los ventiladores. Cuando se conectan los ventiladores, el consumo es aproximadamente medio amperio. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar ese medio amperio por los 12 voltios de alterna que nos da el transformador y ese resultado nos va a dar la potencia. Y esa potencia lo único que tenemos que hacer es dividirla por los 230 voltios o 110 voltios dependiendo del país que sea y nos dará el valor del fusible. El transformador, como tal, lo único que hace es transformar los 230 voltios en alterna en 12 voltios también alternos. Posteriormente, el rectificador, que son 4 diodos en una configuración de puente grind, lo que hace es que esa señal senoidal la transforma en una señal pulsante. Y por último, el condensador, que actúa de filtro, transforma esa señal pulsante en lo que ya va a ser o se va a parecer a una señal continua. Para calcular esto es muy sencillo. Partimos de los 12 voltios alternos del transformador, que los debemos multiplicar por raíz de 2. Y esto nos da un valor de 16,97 voltios. Pero a estos 16,97 voltios debemos restarle la caída que se produce, la caída de tensión que se produce en los diodos del rectificador. Como es un puente de Greif, se produce una caída de 1,4 voltios. Si la caída habitual de un diodo de silicio es de 0,7, pues simplemente lo multiplicamos por 2. ¿Por qué? Porque en esta configuración de puente de Greif conducen dos diodos a la vez en cada semiciclo. Así pues, tenemos que restar estos 1,4 voltios a los 16,97 y esto nos da aproximadamente 15,5 voltios, que son los que tenemos en este conector. Debemos tener en cuenta que en este caso es un transformador de 12 voltios 1 amperio. ¿Qué ocurre? Que estos 15 voltios, cuando consuman el medio amperio, muy posiblemente caiga la tensión. Y es algo que debemos tener en cuenta, ya que aquí debemos mantener más o menos 15-14 voltios como máximo. ¿Por qué? Porque este regulador, que es un regulador 7812 que nos da una salida fija de 12 voltios, necesita para poder regular bien entre 2 y 3 voltios. En mi caso, el transformador, que teóricamente era 12 voltios, en realidad daba 13 voltios alternos. Si hacemos los mismos cálculos, nos da un valor aproximado aquí de unos 17 voltios. ¿Qué ocurre? Que cuando se activan los ventiladores y consume ese medio amperio,
dado que el transformador es de solo 1 amperio, cae el voltaje hasta los 15 voltios, asegurándome así que el regulador tiene 3 voltios para poder funcionar correctamente. Este conector es el que va a alimentar los ventiladores. ¿Por qué hago esto? Porque si yo conectara los ventiladores directamente a esta salida, tendría que colocar un disipador en el 7812 y haría que el diseño fuese más grande, porque tendría que ser un disipador bastante grande. Así que lo que hago es que lo alimento directamente desde aquí, a pesar de que son 15 voltios, pero me aseguro que al 7812 no le voy a tener que poner ningún disipador. No pasa nada porque alimentemos unos ventiladores de 12 voltios con 2 o 3 voltios más. Ya si los alimentáramos con más voltajes sí tendríamos que tener cuidado, pero con 2 o 3 voltios no va a pasar absolutamente nada. Estos condensadores que veis aquí lo único que hacen es filtrar aún más la señal para tener ahora sí una señal constante. Los 12 voltios que me da el 7812, con ellos alimento todo el circuito y el medidor, pero todo ello tiene un consumo muy bajito, del orden de miliamperios. Como solo tengo 3 voltios de caída en el regulador por los miliamperios de consumo, la potencia que va a disipar es muy pequeñita y no voy a necesitar ese disipador que decíamos. Voy a entrar ahora ya a explicar un poco la teoría de amplificadores operacionales y MOSFET. Voy a tratar de hacerlo lo más simple y escueto posible. Tenemos un amplificador operacional con una entrada no inversora y una entrada inversora. 2 entradas en definitiva, ¿de acuerdo? Tenemos esta configuración con esta realimentación negativa. Básicamente, lo que hace esta configuración es lo siguiente. El amplificador operacional va a estar comparando el voltaje de las 2 entradas. Y en función de si una es mayor que la otra, el amplificador operacional a su salida va a dar el voltaje adecuado para que éstas se igualen, sean iguales. Es lo único que necesitamos saber. Respecto a los MOSFET, tenemos MOSFET, en este caso es un canal N, al igual que con los bipolares tenemos NPN y PNP, pues aquí tenemos canal N y canal P. Esto es Drain, Source and Gate. Vale. Los transistores tienen 3 zonas de trabajo: corte, zona lineal y zona de saturación. En este circuito de la carga electrónica lo único que nos interesa saber es la zona lineal, y esto es simplemente en función del voltaje que inyectemos en el gate, va a haber menos conducción o mayor conducción entre drain y source. Es como si controláramos una resistencia de muy bajo valor. Corte es un interruptor abierto entre drain y source, y saturación es un interruptor cerrado. Pero lo que nos interesa, como ya he dicho, es la zona lineal, que es según el voltaje que vayamos metiendo en el gate, va a haber mayor o menor conducción entre drain y source. Ya está, no necesitamos saber más. Vamos con el circuito en sí. Tenemos la alimentación, una resistencia, un potenciómetro, otro potenciómetro y masa. Esto es un potenciómetro, otro potenciómetro que va al amplificador operacional, a su entrada no inversora,
Aquí tenemos un condensador que va a masa, una resistencia que va a masa también. Aquí tenemos el MOSFET, canal N, una resistencia SANT y la realimentación a la entrada negativa. Esto sería la entrada de nuestra carga electrónica positiva y esta sería la entrada negativa. El funcionamiento básico del circuito es el siguiente. Nosotros con el potenciómetro vamos a establecer un voltaje, una caída de tensión en esta entrada. Como ya hemos explicado, el amplificador operacional lo que va a buscar es igualar las dos entradas, igualar la caída de tensión en las dos entradas. Por lo tanto, si aquí imaginaros que tenemos una batería, un cargador, una fuente de alimentación, lo que va a hacer el amplificador operacional es aumentar la tensión para que aquí exista mayor corriente, lo que provocará que aquí haya mayor caída de tensión. Esta caída de tensión de la resistencia SANT va a aparecer en esta entrada, consiguiendo ya haber igualado las dos entradas. El caso contrario es que nosotros bajemos el valor de esa caída de tensión, por lo tanto va a quedar la otra entrada con un valor mayor. ¿Qué va a hacer el amplificador operacional? Disminuir el voltaje para que aquí haya menos corriente y por lo tanto que la caída de tensión en la resistencia SANT sea menor, volviendo a igualar las entradas. Esto es básicamente el funcionamiento del circuito. Vamos ahora a calcular una carga electrónica. No voy a poner la mía concretamente y voy a poner el ejemplo, pues imaginemos que queremos una carga electrónica de 3 amperios. Sabemos que la intensidad máxima van a ser 3 amperios. ¿Qué datos conocidos tenemos nosotros? Bueno, pues tenemos la alimentación, que sabemos que es 12 voltios, el valor de los potenciómetros, porque los establecemos nosotros, y el valor de esta resistencia SANT. La resistencia SANT, la única misión que tiene es generar una caída de tensión que pueda comparar el amplificador operacional. Es una caída de tensión proporcional a la intensidad, ¿de acuerdo? Entonces, estas resistencias SANT suelen ser de muy bajo valor, incluso a veces miliohmios. Vamos a poner el ejemplo de 0,1 ohmio. Bueno, pues si tenemos que aquí pasa una corriente de 3 amperios, la caída de tensión por la ley de Ohm es simplemente 3 amperios por 0,1 ohmios. Tenemos una caída de tensión VR SANT igual a 0,3 voltios. Estos 0,3 voltios van a aparecer en esta entrada. Y como sabemos que el amplificador operacional lo que quiere es igualar las entradas, de ahí deducimos que la caída de tensión en la otra entrada también son 0,3 voltios. Así pues, sabemos ya la caída de tensión en estas dos resistencias, que es 0,3 voltios. Por lo tanto, ya podemos averiguar la intensidad del divisor de tensión. En este caso, pues sería 0,3 voltios dividido 10K más 1K. Y esto nos da 27 microamperios. Si aquí sabemos que tiene una caída de 0,3 voltios, es fácil deducir que la caída de tensión en esta resistencia, que es la que intentamos averiguar,
es de 11,7. El resto. Así que para sacar el valor de esa resistencia, que es la que va a establecer que nuestra carga electrónica efectivamente sea de 3 amperios, lo único que tenemos que hacer es dividir 11,7 voltios entre 27 microamperios. Y esto nos da un resultado de una resistencia de 433 k ohmios. Este es el valor de esta resistencia. Si os fijáis, yo lo que he hecho en mi carga electrónica es poner dos circuitos simples como los que acabamos de ver en paralelo. Lo que he hecho ha sido unir la entrada positiva o no inversora de un amplificador operacional con el otro y luego unir los drain de los dos MOSFET, de tal manera que por aquí tengo 7,5 amperios y por aquí otros 7,5 amperios, lo cual nos da un total de 15 amperios. Si os fijáis, 15 amperios es una de las especificaciones de la carga electrónica. ¿Por qué 15 amperios? Bien, pues yo elegí 15 amperios simplemente porque este medidor, que es externo, tenía la capacidad de aguantar 15 amperios. Bueno, en teoría, porque si recordáis tuve que hacerle una modificación para que de manera efectiva y real aguantara los 15 amperios constantemente. Os dejaré el enlace para que podáis ver el vídeo si no lo habéis visto. Respecto al voltaje, pues pasa exactamente lo mismo. El que me limita o me establece esos datos son el medidor, porque los MOSFET van más que sobrados, son muy potentes, como vais a poder ver ahora. ¿Y cuál es la especificación más importante de nuestra carga electrónica? La potencia. ¿Y quién determina esa potencia? Pues evidentemente los MOSFET, pero también el disipador y la ventilación activa. Es decir, el hecho de poder refrigerar bien esos MOSFET. Si tuviésemos una hoja de datos del disipador, pues todo esto se podría calcular previamente e ir a tiro hecho, ¿no? Por decirlo de alguna manera, iríamos sobre seguro. Pero como a todos nos pasa, supongo que a vosotros también, como me pasa a mí, pues al final acabamos utilizando disipadores reciclados de otros dispositivos de los cuales no tenemos ninguna especificación ni hoja de datos. Entonces lo único que nos queda es hacer ensayo-error, que es lo que habéis visto a lo largo de la serie de vídeos de la carga electrónica, hasta que al final he conseguido establecer que con este disipador y esta ventilación activa y con estos MOSFET, por supuesto, puedo llegar a los 300 vatios de potencia de mi carga electrónica. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, se me olvidaba explicaros qué emisión tiene este condensador y esta resistencia. Este condensador, su única misión es dar estabilidad al voltaje de salida del amplificador operacional. Y esta resistencia lo que hace es que los cambios que se producen en el MOSFET de aumento, disminución de voltaje se produzcan con mayor rapidez y sin que se lleguen sin que llegue a haber ningún retardo o que se quede conectado X tiempo. Entonces evita esos retardos, esos cambios indeseados. Bueno, pues esto es todo. Estos son toda la teoría y todos los cálculos para poder hacer nuestra propia carga electrónica. Vamos a ver ahora cómo una buena elección de componentes
también es importante. Aquí tenéis el corazón de mi carga electrónica, un MOSFET de 960 vatios. Increíble, ¿verdad? Pues esto no es real. Desgraciadamente, los fabricantes en sus hojas de datos nos están vendiendo un producto. Es un escaparate, ¿de acuerdo? Y la realidad es otra. ¿Dónde está la trampa? En esto. Temperatura del encapsulado de 25 grados. 960 vatios con una temperatura de encapsulado de 25 grados. Esa temperatura es irreal. Un componente de potencia jamás va a trabajar a 25 grados. A día de hoy no sé por qué los fabricantes no hacen unas hojas de datos más realistas. Vamos a verlo con este otro MOSFET. Este otro MOSFET, si os acordáis, es el que utilicé para el temporizador de los ventiladores, circuito que al final no llegué a implementar. Como podéis ver, es un MOSFET que tiene una tensión entre drain y source de 30 voltios y es capaz de aguantar una corriente entre drain y source de 73 amperios. Normalmente los MOSFET suelen tener una capacidad de corriente muy alta. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los MOSFET están diseñados para trabajar en switching, es decir, en conmutación. Van a estar trabajando de corte a saturación y de saturación a corte. No van a estar trabajando en la zona lineal. Todos los MOSFET tienen su zona lineal y con cualquier MOSFET, incluido uno que esté diseñado para conmutación, nos podemos fabricar una carga electrónica y va a funcionar bien. ¿Cuál es la diferencia? Pues que un MOSFET que está diseñado para trabajar en switching, si lo ponemos a trabajar en la zona lineal, pues va a sufrir un poco más, va a disipar mayor calor. Vamos a ver el ejemplo con este MOSFET. Este MOSFET tiene una potencia de 107 vatios según el fabricante. Si hiciéramos caso de primeras a lo que nos pone en la hoja de datos, con dos MOSFET de este tipo, podríamos llegar hasta más de 200 vatios. Podríamos conseguir una carga electrónica de más de 200 vatios. Pero ojo, con una temperatura de encapsulado de 25 grados. Debemos, a la hora de diseñar un circuito, debemos de dar valores más realistas. Aquí tenemos una gráfica de la potencia disipada por el MOSFET en función de la temperatura de encapsulado. Si os fijáis, aquí tenemos los 107 vatios y a partir de aquí, que son los 25 grados, empieza a caer la potencia. Si nosotros cogemos una temperatura de trabajo entre 80 y 100 grados, puede ser una temperatura de trabajo más realista. Dependerá de los disipadores o la ventilación activa que tengamos. Pero vamos a poner 100 grados para este ejemplo. Si vamos a 100 grados, tenemos prácticamente la mitad, unos 53,5 vatios. Fijaros que ya de 107 vatios hemos bajado a 53,5, ya solo eligiendo una temperatura realista. Si nos vamos a la segunda gráfica importante para ver todos los conceptos de potencia del transistor, vamos a ver lo siguiente. Esta gráfica es el área de trabajo seguro del MOSFET. Quiere decir que dentro de este área, el MOSFET en teoría va a poder trabajar y no se va a averiar. Pero ojo, y volvemos otra vez a lo mismo, con una temperatura de encapsulado de 25 grados. O sea, esta gráfica nos la dan con una temperatura de 25 grados, algo que, vuelvo a repetir, no se va a dar nunca. Una manera sencilla de sacar estos valores pues es la siguiente. Si tenemos 100 voltios
o sea, 100 grados, y vemos que a 100 grados tenemos más o menos la mitad de potencia, como podéis ver aquí, más o menos esto es la mitad. Si lo veis, más o menos es la mitad. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, cogemos y este MOSFET lo ponemos a trabajar en 20 voltios, nos va a dar un amperaje de 10, 9, 8, 7, 6, 5 amperios. Bueno, pues la realidad es que a 100 grados tendríamos que ponerle la mitad. Es decir, que este MOSFET a 20 voltios trabajaría solo a 2 amperios y medio. Con todo y con ello, un valor más realista sería coger estos 53,5 vatios y dividirlos aproximadamente por 2,5, lo cual nos daría 21,4 vatios de potencia. Hemos pasado de los 107 vatios a 21,4 vatios de potencia, que esa potencia sí la podría mantener de manera constante el MOSFET, siempre y cuando mantengamos 100 grados de trabajo. Vamos a verlo con nuestro MOSFET. Partimos de 960 vatios. Como hemos dicho, a 25 grados. No es realista. Este fabricante, por lo menos, tiene la generosidad de darnos una gráfica de área de trabajo segura con estos valores. 575 vatios a 75 grados. Es decir, nos está diciendo que con una temperatura de encapsulado de 75 grados, este MOSFET puede trabajar con 575 vatios. La temperatura es algo más realista. Sin embargo, fijaros que 575 vatios a 75 grados, pero solo durante 5 segundos. Así que tenemos que seguir interpretando la hoja de datos. Si os fijáis, esta hoja de datos no tenemos la gráfica de la potencia disipada en función de la temperatura de encapsulado, la cual es bastante útil y rápida de interpretar si la tuviéramos. Pero bueno, no pasa nada. Podemos sacar esa gráfica. ¿Cómo? Pues mirar. Tenemos aquí la temperatura de la unión de los materiales que hay en el interior del MOSFET. Y esa temperatura puede llegar como máximo a 150 grados. Bien, pues con la siguiente fórmula que vais a ver, yo he sacado la gráfica. Aquí la tenéis. La potencia es igual a la temperatura de la unión, que son 150 grados, menos temperatura de encapsulado, que vamos a poner una temperatura de encapsulado realista. Es decir, vamos a ponerle, al igual que con el otro MOSFET, 100 grados. Dividido la resistencia que existe entre la unión y el encapsulado, que ese es un dato que sí suele venir en todas las hojas de datos. Y es este que tenemos aquí. 0,13 grados por vatio. Bien, pues pondríamos los datos, 150 menos 100 grados dividido 0,13. Y eso nos da este punto que veis aquí. 385 vatios. Quiere decir que este MOSFET a 100 grados y de manera teórica podría tener una potencia de 385 vatios. Pero recordad que si para 575 vatios a 75 grados era solo durante 5 segundos, es evidente que 385 vatios a 100 grados también va a ser por un tiempo limitado. De ahí lo que os he comentado antes, de que este valor lo dividamos
entre aproximadamente 2,5 para tener un valor real en el que el MOSFET pueda trabajar de una manera constante siempre y cuando mantengamos esos 100 grados. ¿Cuál es este valor? 150 vatios aproximadamente. Fijaros que hemos pasado de 960 vatios a 150 vatios aproximadamente reales. Diréis, pues al final no es tan potente. Y bueno, la realidad es que sí lo es. O sea, este MOSFET es un MOSFET muy potente. Si estos cálculos que estamos haciendo ahora los hiciéramos con otros MOSFET, nos daríamos cuenta de que evidentemente este es un MOSFET muy potente, capaz de aguantar de manera real 150 vatios y de manera constante. Así que otro aspecto que hace que este MOSFET sea un MOSFET potente, ideal para este fin, es el siguiente. Como os he dicho antes, la mayoría de los MOSFET suele estar diseñado para trabajar en switching, en conmutación. Sin embargo, este MOSFET está diseñado para trabajar exclusivamente en su zona lineal. Esto hace que el MOSFET en la zona lineal disipe menos calor que cualquier otro MOSFET diseñado para conmutación en su zona lineal. Por eso pone que es ideal para reguladores de corriente, cargas programables, que sea una carga electrónica, amplificadores lineales, etc. Bueno, pues esto es en definitiva es el MOSFET y por qué he elegido este MOSFET y no otros. Es importante que sepáis que si cogéis un MOSFET de conmutación para fabricaros una carga electrónica, también os va a funcionar y os va a funcionar bien. ¿De acuerdo? Lo único que tenemos que mejorar la disipación. Respecto a los amplificadores operacionales, vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos uno de los amplificadores operacionales más conocidos, el LM358. Es un amplificador operacional bueno y si lo utilizáis para vuestra carga electrónica también os va a servir y os va a funcionar bien. Como veis, esta es la estructura interna que tiene, que son dos amplificadores operacionales. Bueno, pues ¿cuál es la diferencia con el que yo he cogido? Pues la siguiente. La diferencia está en esta palabra: precisión. Este amplificador operacional, como veis, tiene la misma estructura que el otro, tiene varios encapsulados, pero la diferencia es que este amplificador operacional es capaz de detectar cambios de microvoltios. Esto es, imaginaros que las dos entradas están a 0,00001 voltio. Bueno, pues en cuanto una de las entradas pasa a 0,00002, el amplificador operacional lo detecta y actúa en consecuencia. Esa es la diferencia. El LM358, pues estamos hablando de milivoltios. Respecto al resto de componentes, yo he utilizado resistencias normales porque bueno, he querido hacer un diseño que fuese útil, que tuviese algo de calidad, pero a la vez he utilizado componentes reciclados, por ejemplo el disipador. Es por eso, como he explicado antes, que he tenido que hacer ensayo y error para ver y verificar hasta qué potencia podía llegar, puesto que no tenía datos del disipador. Entonces, el resto de componentes, como os he dicho, pues son resistencias normales de un 5% de tolerancia. Las resistencias SUN que he utilizado son estas resistencias que veis aquí, son resistencias metálicas, HS25, 25 quiere decir que son de 25 vatios, y como veis he utilizado un paralelo de 1 ohmio, es decir, mi resistencia SUN es 0,5 ohmios. ¿Por qué he elegido 0,5 ohmios? Porque es un valor un poco alto para una resistencia SUN, porque mi idea era quitarle un poco de trabajo a los MOSFET. Bueno, pues en definitiva
hemos llegado al final del proyecto. Hemos visto todos los pasos que he ido dando hasta construirla por completo, y este ha sido el último vídeo de teoría, cálculos y componentes. Espero que el proyecto os haya gustado, lo he compartido completamente entero con vosotros. Y bueno, pues espero que sigáis conmigo en el canal, que los vídeos que suba os aporten ideas para vuestros propios proyectos y bueno, en definitiva, todos podamos aprender y compartir el conocimiento para mejorar. Un saludo a todos, cuidaros y nos vemos en el próximo vídeo.